no es razonable. El cargo que se le plantea traición a la patria es por la famosa entrevista que tuvo el presidente con este periodista Fernando Rincón en CNN, y que le saca un video donde antes de ser presidente, en estas cosas que a veces algunos hacen para granjearse aplausos, comienza a decir viva la salida del mar a Bolivia, pero eso no genera ningún compromiso ni político ni social de ningún tipo. Entonces, creo que es de las imputaciones que se ha hecho Castillo la más débil de todas. Y lo que ha ocurrido es que el Congreso de la República ha decidido, es decir, esto ha ocurrido a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentar una denuncia contra el presidente Castillo por supuesta traición a la patria, lo cual, como ustedes saben, es una causal para la vacancia presidencial. Y esto plantea un asunto muy delicado y que plantea una primera interrogante. ¿Es razonable lo que está haciendo el Congreso o no? Y hemos decidido plantearle la pregunta a Eloy Espinosa Saldaña, ex miembro del Tribunal Constitucional, que está conectado con nosotros en este momento. Eloy, muy buenos días. Nicolás, como siempre, un placer estar en tu programa. Comienzo contestando tu pregunta. No es razonable. El cargo que se le plantea traición a la patria es por la famosa entrevista que tuvo el presidente con este periodista Fernando Rincón en CNN, y que le saca un video donde antes de ser presidente, en estas cosas que a veces algunos hacen para granjearse aplausos, comienza a decir viva la salida del mar a Bolivia, pero eso no genera ningún compromiso ni político ni social de ningún tipo. Entonces, creo que es de las imputaciones que se ha hecho Castillo la más débil de todas. Ahora, si tienen los números, lo pueden hacer, porque es un mecanismo de control político. Ya después, cuando tú preguntas, voy a explicar un poco el procedimiento, y el procedimiento puede ser muy pronto, muy rápido para este caso. Pero de primera impresión me parece mucho más grave el puente Tarata, me parece mucho más grave el ascenso de gente en las fuerzas policiales, que la argumentación a una traición a la patria traída de una intervención como esta, ¿no? Claro, el argumento de que en la investigación que está realizando la fiscal Patricia Benavides se ha puesto sobre el tapete la interferencia o no del presidente en la evasión, en la fuga y permanencia en la clandestinidad de Bruno Pacheco. Entonces, según nos han explicado especialistas, por ejemplo, Omar Cairo decía, esto contiene dos elementos simultáneamente. Es un delito si se probara que es cierto. ¿No es cierto? Encubrimiento, obstrucción a la justicia. Encubrimiento, sí, pero hay que por el otro lado, que el encubrimiento no es un delito dentro de los cuatro que permite la inmediata acusación del presidente. Entonces, allí lo que habría que hacer es, como lo puse en mi voto hace algunos meses, es a tal caso, si se quiere procesar al presidente Castillo por eso, es alegar una infracción a la Constitución. Es exactamente a lo que iba, Eloy. Es decir, el hecho, si se probara que el presidente ayudó a fugar a Pacheco y mantuvo contacto con él y lo protegió mientras estuvo en la clandestinidad, entonces habría ocurrido dos cosas: la comisión de un delito de encubrimiento, obstrucción a la justicia, pero simultáneamente la infracción al inciso 9 del artículo 118 de la Constitución, que dice a la letra, el presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. Mira, me lo aprendí de memoria, mi querido Eloy. Eso es exactamente lo que dice el artículo. ¿Eso qué significa? Que si un juez dice,
el señor Pacheco tiene que ir preso y el presidente impide que eso ocurra de alguna manera, está infraccionando la Constitución. O sea, eso es más razonable que esta tontería, pues, de que si dijo o no dijo, si podemos interpretar sus palabras de una u otra manera, ¿no? En realidad yo insisto, que mi querido Nicolás, que el cargo es muy débil. Entonces esto es una cuestión tan hepática como ir corriendo a la puerta de la OEA para que te abran sin tener audiencia, ¿no? Entonces, creo que si hay cosas que presionar o evaluar en la situación del presidente Castillo, hay temas de muchísimo más fuste que esto, ¿no? Entonces, lo que tú muy bien has señalado, o sea, si ya había una orden de detención, de prisión preventiva para Bruno Pacheco, y a Bruno Pacheco se le esconde, y se prueba que quien lo esconde o ordena esconderlo es el presidente de la República, ahí la infracción constitucional cae por su propio peso. No hay ninguna historia más que alegar, independientemente del delito de encubrimiento general. Hay un incumplimiento de una artículo de la Constitución que dice que quién más que el presidente para cumplir y hacer cumplir los pronunciamientos judiciales. Ahora, entonces yo creo que deberíamos dedicarnos, el Congreso, entiendo su preocupación, a situaciones más consistentes que a esta acusación de traición a la patria que, bueno, claro, si tengo los votos puedo conseguir cualquier cosa, pero no es precisamente el escenario más adecuado. Pero la pregunta es decir, para vacar al presidente por incapacidad física, o incapacidad moral permanente, necesitas, según el reglamento del Congreso, modificado en función de una recomendación del Tribunal Constitucional, requiere los 2 tercios, es decir, 87 votos, que claramente no los tiene. Entonces, lo que están buscando es el otro camino, ¿no es cierto? El camino de la infracción constitucional que supuestamente te habilitaría para no aplicar los 2 tercios a nivel del Pleno, sino es un procedimiento distinto, ¿no? Esto va a la comisión. ¿Por qué no explicas eso? O sea, esto va a la comisión permanente. Con todo gusto. En realidad, nosotros en su momento, como tribunal, porque no había ninguna especificación, entonces con lo cual por cualquier cosa podía sacar al presidente, dijimos que cuando el presidente ha cometido uno de los 4 delitos que están en el artículo 117, el trámite era su comisión de acusaciones constitucionales, por donde entra todo siempre. Luego, de que esta subcomisión nombrara un ponente, sacaran un texto, pidieran una suerte de audiencia donde hacen los descargos, los denunciados, o mandan por escrito sus descargos, informe final, 2 días para pasarlo a la comisión permanente, que obviamente con 2 días en el 99.9 de los casos no aporta nada, sino da el punto de la confirmación y se va a votar al pleno. Ahora, aquí hay una diferencia importante entre un delito, y por eso la preocupación de algunos de meterlo por el delito de traición a la patria, de que una infracción constitucional. Porque para poder conseguir la salida del presidente, si has cometido un delito de los del 117, que son impedir elecciones, sean presidenciales, municipales, regionales, disolver el Congreso, seguir el trámite para ello, impedir el funcionamiento de órganos electorales y traición a la patria, el trámite solamente te permite que tengas el 50% más 1 de los congresistas, quitando a aquellos que ya participaron en el proceso por ser parte de la comisión permanente. Entonces, a eso está apuntando esta denuncia, a que sea más fácil conseguir los votos. Ahora, pero para poder sacar el reglamento dice, Eloy, eso es lo que no tengo claro. O sea, de los 130 congresistas, digamos que se aprueba en la comisión permanente llevar esto al pleno. Los 30, los miembros de la comisión permanente se supone no pueden votar
porque son Ya quienes no acusan, pueden no pueden votar. participar, no Ya pueden... no pueden votar. Ya. Entonces, O sea, eso dejaría estamos 100 jugando sobre 100 personas, más o ya, menos. pero de esas O 100 sea, personas, ¿son 2/3 o es la mitad más uno los que tienen que votar? Si es la mitad más... no. Tú tienes que alcanzar los 66 en el caso de un delito o los 87 en el caso de una acusación por infracción a la Constitución. No, entonces, por eso en un artículo que he publicado hace muy poco en un medio, explicaba que en cualquier escenario no es fácil volver al presidente. Porque ahora, supongamos que la Comisión de Acusaciones su Comisión de Acusaciones Constitucionales le da la cobertura a esta acusación que yo la veo débil, la Comisión Permanente también, y dicen, bueno, hablemos de números. Bueno, pues claro, en ese hablemos de números, a los 130 congresistas hay que descontarle más o menos los 30 que están en la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente, para tu sintonizado espacio, quiere decir un grupo de congresistas que representan a todas las bancadas de manera proporcional para tomar las decisiones más importantes, incluso cuando el Congreso esté en receso, o sea, no funcionando, o lo han disuelto mientras venga el anterior. Entonces, estamos jugando que tendrías que tener 66 votos sobre 100 si es que se aprueba el delito de traición a la patria, y si vas a juzgar si vas a señalar que hay una infracción constitucional, sería pues tener 87 votos sobre 100. Entonces, en ningún escenario es fácil para el Congreso poder mover la figura del presidente. Claro, pero también es importante hacer las cosas de manera adecuada, es decir, está claro que hay un sector del Congreso que desde antes de que Castillo hubiera puesto un pie en Palacio de Gobierno ya estaban promoviendo la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Ni siquiera había empezado a dar razones, digamos, ¿no? Porque no, eso es evidente. Ahora es una discusión, es decir, ahora es una discusión... Recordemos ¿no? cuánto les costó reconocerlo y que se había puesto una comisión del Congreso que ha gastado unos 100.000 soles para tratar de acreditar que hubo fraude y no acreditar nada, ¿no? Entonces, desde el comienzo había gente que no... Ahora, que no quería aceptar que Castillo fuese presidente. Eso no es nuestra coyuntura una sorpresa. Lo que pasa es que el esquema de la Constitución, tal como está escrita, la Constitución de Fujimori, buscaba obviamente blindar a Fujimori, o sea, que hubiera la menor posibilidad de situaciones para que se le remueva del cargo. Entonces, no es fácil acusarlo por los delitos, no es fácil acusarlo por una acusación constitucional, y por eso creo que hay que tener entonces acuerdos y compromisos si se le quiere acusar, y además plantear acusaciones que sean sustentables. Por una declaración en televisión que le hace recordar una cosa del pasado, plantearle una acusación de traición a la patria es un poco jalado los pelos, por decirlo menos, ¿no? Claro, ahora el tema es el siguiente, es decir, que esto puede ser completamente contraproducente para el propio Congreso, porque si los argumentos, es decir, como esto está traído de los cabellos, no va a contar con algo que es indispensable en un contexto como este. O sea, hay un gran descontento frente al presidente Castillo, pero también hay un descontento con respecto al Congreso. Entonces yo me imagino hoy un escenario distinto para el cual se requiere serenidad. Es decir, ¿por qué no esperar que la fiscal de la Nación, encargada de investigar al presidente, entregue las conclusiones de su investigación? Que por lo que entiendo, la fiscal, consciente de la gravedad del tema, está trabajando con una celeridad que corresponde, ¿no es cierto? O sea que más pronto de lo que muchos esperan, va a haber conclusiones de esta investigación. Entonces, ¿qué va a decir la fiscal de la Nación? He llegado, seguramente, ¿no?, a la conclusión de que si el presidente no fuera un ciudadano común y corriente, yo daría el siguiente paso.
y prepararía un proceso para terminar en una acusación en contra suya. Pero como es presidente, no lo puedo acusar. Pero en el transcurso de mi investigación he detectado que el presidente ha cometido, además de delitos, infracciones constitucionales. Y la fiscal de la Nación procede a acusar ante la Comisión Permanente del Congreso al presidente por la comisión de infracciones constitucionales. Por ejemplo, este caso de la fuga de Bruno Pacheco. Discúlpame, Eloy, ¿no es esto más razonable? Sí, dale. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no podemos crispar más las cosas y tener una crisis política como la que estamos teniendo, justo cuando a nivel mundial hay una crisis económica y hasta una crisis alimentaria. O sea, estamos poniendo el país al borde del despeñadero. Entonces, sí, y los órganos existen. Entonces, si ya hay una investigación que se está haciendo en detalle, se ha entregado ya Pacheco y realmente el Silva, porque no escucho a su abogado, está negociando para que no le pongan en el paquete de responsabilidades del puente Tarata, porque claro, ahí son 300 millones de soles, y no le van a dar lo que ha conseguido Pacheco. Pacheco ha conseguido una figura muy similar a la señora Pinchi Pinchi en la coyuntura de Montesinos y Fujimori. O sea, él declara, él cuenta, pero él está en una casa protegida y no va a la cárcel. Entonces, Silva está buscando lo mismo, pero por eso la desesperación de su abogado Yalán de que no lo involucren con los 300 millones del puente, porque con ese tipo de cosas no le darían una colaboración eficaz. Eso es la verdad de las cosas. Ahora, en el término de la cuestión política y política institucional, yo estoy de acuerdo. O sea, esta acusación sobre extradición a la patria se cae sola. Y si vamos a por la fuerza de los votos sacarla, va a ser, lo único que vamos a conseguir es que Castillo vaya a los escenarios internacionales y digan injustamente me han quitado la presidencia, y vamos a ver qué va a pasar si la Corte Interamericana nos condena por eso. O sea, hay que tener prudencia y cuidado sobre cómo se cuestiona a alguien, aun cuando en cualquier escenario lo queramos cuestionar. O sea, y yo creo que hay algo de apresuramiento en alguno de los casos. Yo creo lo que hay que mirar es que seguramente ya están saltando algunas posibles infracciones constitucionales. Y eso, con eso le basta a la fiscal de la Nación para ir, tocar la puerta del Congreso y hacer el trámite, pero no porque pisó un plátano hay que ponerle pues una acusación constitucional al presidente, sino nos convertimos en una república bananera. Entonces, hay quienes están proponiendo bajar el número necesario para bajar al presidente de 87, o sea, vas a cambiar la Constitución con nombre propio. Lo cual en realidad va contra todo principio de derecho, con todo respeto al congresista Bazán, del cual tengo una muy buena impresión. El hacer eso es hacer una norma con nombre y apellido, y va en sentido contrario a lo que manda el derecho. El derecho lo que manda es a la generalidad de las normas. O sea, yo no puedo hacer una norma para perjudicar el caso de Nicolás Lucas. No, así no funciona. No, la norma tiene que ser para una generalidad de supuestos y no aplicarse en sentido retroactivo, como sería en este caso, sino desde el momento de la norma para adelante. Entonces, no veo mayor sustento y veo muy peligroso esto, entonces, de bajar de 87 a 78, porque además nadie sabe qué es lo que viene después. Claro. Nadie sabe lo que viene después. Claro, o sea, porque si yo tengo reglas de juego y las cambio porque quiero alcanzar a que Castillo se vaya, si el nuevo presidente o presidenta no rinde, ¿qué? ¿Lo voy a bajar a 50? Entonces, mantengamos las reglas de juego que ya establecimos para poder dejar fuera del cargo al presidente y hagamos la investigación más detallada posible para ver si
realmente está involucrado. Claro, ahora hay un ingrediente, Eloy, que no se ha introducido en esto, que es la posibilidad de que el presidente empiece a hacer cuestiones de confianza, ¿no? Y ya llevemos esto al límite en el cual, por un lado, el Congreso está buscando desesperadamente cómo sacar a Castillo con cualquier argumento, en vez de actuar con serenidad, con la cabeza fría y respetando el procedimiento que manda la Constitución, que es el de la investigación de la fiscal de la Nación. Y vas a tener a Castillo buscando desesperadamente cerrar el Congreso. En un contexto de un país. A ese escenario, ¿no? Lamentablemente podemos llegar cuando se habló de la renuncia, que nunca fue renuncia, sino puesta a disposición de Aníbal Torres. El escenario que se iba a dar, si Aníbal Torres se iba, era el de un nuevo gabinete, y ahí al Congreso lo ponías contra la pared, porque si el Congreso desaprobaba a ese gabinete, solo hay la posibilidad de desaprobar 2 gabinetes y no te disuelven. Entonces, estamos jugando con armas peligrosas, Nicolás, cuando en realidad en un Estado constitucional, si alguien ha cometido un delito o se deduce una infracción constitucional, ¿quién mejor para poder apuntalar esa situación fiscal? Entonces, y si hay alguna cuestión ya más de detalle de delitos, que un juez. O sea, está bien que el Congreso haga control político, me parece estupendo, pero lo que no puede hacer es prestarse, pues, a que porque salió el presidente hace muchos años y le pasan un video diciendo mal para Bolivia, esto es una traición a la patria. Entonces, es desproporcionado, le quita legitimidad al Congreso, a la acusación que está haciendo, y además convertiría, si con esto se destituye al presidente Castillo, en un mártir. O sea, va a los tribunales internacionales a presentarse de que sin una acusación clara, sino con la fuerza de los votos, lo han votado. Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente? Lo que queremos es la verdad. Queremos, como bien dice tu programa, que hablemos claro. Entonces, pero dejemos a las instituciones que están investigando determinar la situación y no nos inventemos, por un lado, acusaciones constitucionales y por el otro lado eventuales cuestiones de confianza, porque el país ya no da para más. La crisis económica es tremenda, la crisis alimentaria, que no se va a resolver de inmediato por impericia, por decirlo menos. Estamos en tercer intento de contratación de fertilizantes, va a llevar a una crisis alimentaria, y todo esto requiere tener tranquilidad en el escenario político. Si tiene que salir un presidente, tratar de hacerlo de la manera que haga el menor perjuicio en un país que ya está en una situación muy inferior económicamente a la del 2019. O sea, nos han dicho, hemos crecido 4%, exitosa. Sí, pero habíamos disminuido 13%. O sea que estamos todavía muy por debajo de lo que teníamos hace 3 años como situación de país. Entonces, en ese tenor, sí hay que mirar los casos del presidente, sí, pero hay que entender que hay cuestiones que se sustentan más en el tema de la fiscalía que en la posibilidad de lo que el Congreso pueda hacer. Te rogaría, si me puedes contestar en 2 minutos, que es el tiempo que nos queda en esta entrevista, si a ti te parece que es procedente lo que, es decir, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría presentó una medida cautelar para impedir la elección del nuevo defensor del pueblo, porque argumentaba que se habían cometido una serie de infracciones e incorrecciones en el proceso. Y esta decisión ha sido reiterada por el Poder Judicial. Y hay voces en el Congreso que dicen que no debería acatarse esta resolución judicial. ¿Debe o no debe acatarse? ¿Tiene o no tiene el Congreso? Porque ya ocurrió en el caso de Alan García, en la investigación de la mega comisión, y ocurrió en el caso de Javier Descanseco, ¿no? Claro, que se fueron al Poder Judicial y hubo pronunciamiento sobre esto. Por supuesto que tiene que acatarse, porque en realidad
el Congreso habla como si hubieran dos comisiones y nunca han habido dos comisiones. Lo que pasó es que a la comisión la han tenido que rehacer porque la que era supernumeraria era la anterior presidenta del Congreso y porque descubrieron al señor Díaz en las lamentables situaciones que todos conocemos. O sea, no hay... Entonces, lo que ha dicho el Poder Judicial es: no me metas cuentos diciendo que has cambiado una comisión, sino lo que has hecho es hecho añadidos a la comisión. Así es, que ya está. Entonces, y lo que yo te estoy pidiendo es publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil, y eso no lo veo, sin perjuicio de la calidad de los candidatos que han sido preseleccionados. O sea, yo por lo menos conozco a dos de ellos, Castro y Rioja, y son gente seria, pero lo que acá no se está cuestionando son a las personas, sino a la actuación del Congreso. Entonces, si tú has visto las preguntas que se han hecho algunos candidatos, nos hacían recordar a la famosa pregunta de cómo se hace el arroz con pato que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, lo que hay que hacer es una elección lo más limpia posible, porque justamente en este escenario, ¿quién mejor que el defensor del pueblo para tratar de acercar posiciones, tratar de evitar enfrentamientos innecesarios? Entonces, no puede escogerse a cualquiera como defensor del pueblo, y por eso su trámite de elección tiene que ser inobjetable. Eloy, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil. Un abrazo. Yo soy el agradecido, en cualquier momento estamos en contacto. Un abrazo. Eloy Espinosa Saldaña ha estado con nosotros.